¿Has contado fuera de la isla? Con mis cuentos, claro, he recorrido varios lugares del mundo. España, por ejemplo, que adoro tanto, y donde he visitado lugares preciosos e interesantes, como la universidad, donde Unamuno dio clases. Visité México cuando empezó Garzón en Ciudad de México. Yo empecé a ir a conocer narradores orales ahí. Conocí a Vivian Tirión, que soy yo, a Rosa Marta Sánchez, que es narradora de allá del norte. Y me he presentado en la Casa de Cuento del Juglar. Los mejores cumpleaños yo los he pasado en México. ¿Y qué nos cuenta Aide sobre su escritura? Yo escribo desde los 11 años en que me llevé el primer premio. En todas las revistas infantiles que sacaban concurso, yo escribía. Y te digo una cosa, no me den a escoger entre escribir y contar, Ah, porque disfruto de la misma manera ambas cosas. ¿Qué te cuento? Quizás esto tú no lo sabes, pero yo escribí mucho para la radio e incluso hasta llegué a dirigir. ¿Qué te parece? Lo hice durante 5 años. y te digo más, agrega Aide. Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, me decía: Aide, tú te pasas la vida contando cuentos, y eso que cuentas se pierde. Escribe, porque luego se te va a olvidar, y cuando te mueras, eso se va a disipar. También por eso escribí, por lo que me decía Guillén, y también Onelio Jorge Cardoso, nuestro cuentero mayor. Guillén era un ser extraordinario. Un día Guillén me acompañó a la puerta de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, como ustedes saben, y me dijo: adelántate, que a las mujeres hay que verlas por delante y por detrás. Ay, la señora de los cuentos ahí hace un silencio y detiene su mirada en una foto que tiene en la sala de su casa, donde está abrazando a Nicolás Guillén. Coméntanos otras personalidades de nuestra cultura que hayas conocido. Bueno, pues como digo, Nelio Jorge Cardoso era para mí todo un aprendizaje. Cuando él muere, ay, mira, cuando muere, yo no escribía de esa forma, mis cuentos eran distintos, pero cuando él muere es que sale mi libro, Cuentos de Camino. Yo no sé por qué, no te lo puedo explicar. Es cuando yo empiezo a escribir esas vivencias que yo solamente vivía sin escribirlas. Después de su muerte, escribí ese tipo de cuentos. No sé si es porque me dejé influenciar por él o porque su espíritu me ha venido a visitar. No lo sé. Lo cierto es que después de su muerte, yo cambié mi manera de escribir. Por ejemplo, un cuento que surge con esta influencia de Onelio Jorge Cardoso es La Locadia, un cuento mío que más es el que más se cuenta en Cuba y fuera de Cuba, en otras partes del mundo. ¿Y sabes qué? Ese cuento me lo contó una viejecita que conocí en un viaje, entre muchos cuentos que me hizo ella de África y de otros lugares. Y así empecé a contar ese cuento de la Locadia. Así surgió la Locadia, sí. Te digo que tengo a otro hombre en mi vida, y este es el doctor Eusebio, Eusebio Leal Spengler, el historiador de la ciudad de La Habana. A él lo conozco gracias a Francisco Garzón Céspedes, quien me lo presentó en la peña del Parque Lenin, que hacíamos con Teresita Fernández. Este hombre gigante, Eusebio,
Vino a La Habana como historiador, con grandes sueños de hacer cultura en La Habana Vieja, a donde ya él había logrado volver a ser la calle de madera, la callecita de madera de La Habana Vieja, donde dábamos tantas funciones culturales mientras que él nos daba sus conferencias. Fíjate lo leal que es Eusebio Leal conmigo. Mira este sillón. Él me lo dio cuando se me rompió el mío. Él mismo fue a solicitar uno al Consejo de Estado y me mandó un sillón igualito al que tiene Fidel, nuestro comandante en jefe. Imagínate tú, es un hombre grande, inteligente, sabio. A Leal yo lo quiero con el alma. Es mi amigo, mi hermano, mi todo. ¿Qué significa para Aide Arteaga la Casa de la Obra Pía en La Habana Vieja? ¡Uy! ¡Qué pregunta me has hecho! Pensar qué significa para mí la Casa de la Obra Pía de La Habana Vieja. Pues mira, te cuento que cuando yo llegué ahí, no era la casa museo que ahora es la Casa de la Obra Pía. Era la casa de protocolo del Poder Popular. Ahí me hice de un espacio. En ese lugar que estaba, por cierto, un poco destruido, Leal habló y habló y habló y convenció al Poder Popular para que me la dieran para convertirla en museo. Se la dieran a él para convertirla en museo y también en mi casa sede para mis cuentos y mi proyecto, Aide y los niños. Claro que yo le dije al doctor Eusebio que yo no iba a dirigir esa casa, no. Solo sería mi sede. Sede donde yo he venido presentando mis espectáculos y mi peña de Aide y los niños durante nada menos que 20 años. ¿Sabe usted que el año pasado le dedicamos a Aide Arteaga el primer cuento del festival Cuentos para una añeja ciudad, que se celebra en nuestros parques y así será de por vida? En la muerte también, ¿no? Porque en mi muerte seguiré viva. Estaré en los cuentos de otros narradores. A propósito de esto, recomiendo a los narradores jóvenes que vienen en camino que lean. Lo primero que lean, no solamente que sea cuento, que lean todo, que se nutran de la lectura, que sean capaces de interpretar, que se hagan de una cultura sólida, que no vayan solamente a narrar y no sepan nada más que lo que van a narrar, que vayan al teatro, que se vayan nutriendo, cultivando, estudiando, que narren, que investiguen. Hay quien va a aprender a narrar y narra y se acabó. Y ya se cree el cuento, que es un narrador oral. Para ser un narrador oral hay que crecer. No se puede conformar uno solo con el intento. No, que va. Y para terminar, yo también quiero dejar plasmada mi opinión en la discusión que está viva en estos tiempos en nuestro arte aquí en Cuba, sobre si la narración oral es una manifestación del teatro o un arte independiente de las artes escénicas. Yo estoy enterada de todo y yo digo que la narración oral pura es una especialidad de la literatura. Sin embargo, la narración oral escénica es una especialidad de las artes escénicas. Así es. Pues bueno, estas son las palabras de Aide Arteaga Rojas en esta entrevista tan completa, ¿no te parece? Preciosa, muy bonita, y bueno, Aide habla también muy linda, muy lindo, muy poético. Sí, dice muchas cosas que están en la historia de la narración, claro. Y ella fue pionera de todas, ¿verdad? Y pues bueno, nuestra intención, como decía, es que nos enteremos
de cómo ha evolucionado este arte de la narración oral y de las personalidades que hay en esta disciplina. Y una de las principales, por supuesto, Aide Arteaga Rojas, la señora de los cuentos. Así es. Como parte de la iniciativa Cuba-México, países muy apreciados por la señora de los cuentos, y con motivo del 3er aniversario del traslado a otro plano de la querida Aide, invitamos a los narradores orales del mundo a subir cuentos, anécdotas y recuerdos de la señora de los cuentos, para que su memoria permanezca y siga siendo ejemplo del buen contar. Así sea. Pues queda inaugurado este canal en Spotify, La Señora de los Cuentos, Cuba, México. Y bueno, esperamos sus voces, sus aportaciones. Se despide de ustedes Vivian Tirión y Lorena Delfín. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Inaugurado queda.